vamos falar sobre finanças. Ahora voy a hablaros sobre finanzas y secretos sobre finanzas. Aquele clipe é baseado exatamente neste livro. Aquel clip E está eu basado en aconselho este estudar libro porque y Deus yo os aconsejo que lo estudiéis quer o porque melhor Dios para es a un sua Dios de vida. milagro. Dios Deus quiere não lo é mejor para usted. contra a pessoa Dios viver no es em en contra de que la prosperidade, persona vitória e viva sucesso. en Antes, prosperidad, pelo en contrário, victoria, en é éxito. contra dívidas, Antes, por el contrario, poder es financeiro, contra las fome, deudas, escassez, tudo isso. E há hambre, uma palavra contra la que hoje vou escasez y falar todo sobre o esto. Deus Y hay que una palabra multiplica, que hoy voy a hablar sobre pães el Dios e que peixes. multiplica O Deus que faz panes y milagres peces, desta el Dios que natureza. hace Então, aqui milagros em de esta 2 naturaleza. Coríntios 8:9, Entonces, aquí en 2 de diz Corintios que 8:9 já sabeis a dice graça que do nosso Senhor Jesus Cristo, ya sabéis sendo la rico gracia de por nuestro amor Señor de vós, se Jesucristo, fez que pobre, siendo para rico que por por sua amor de pobreza vosotros se hizo pobre, enriquecesse. para Olha que só o que por diz a su Bíblia. pobreza A enriqueciese. Bíblia diz que Mire solo já lo que la sabeis a Biblia graça, dice. que é o La favor Biblia que não dice que merecemos, ya sabéis la a gracia, graça do nosso Senhor Jesus el favor Cristo, que no merecemos, la sendo gracia de rico, nuestro Señor claro, Ele é o Jesucristo, Criador dos céus e da que terra, siendo da rico, prata, do claro, Él ouro, es do el petróleo, creador de los cielos y la tierra, de la plata, por del amor de oro, del nós, petróleo, de todo. se fez homem. Por amor de Nasceu nosotros, numa manjedoura, se hizo hombre. sem absolutamente nada. Nació en un Sem pesebre nada. sin Nem com a tener proteção nada, dos anjos. Para ser o quê? O ni nosso siquiera con la substituto. protección de los ángeles, Quando ele para foi à ser cruz, que nuestro foi sustituto. lá para Y cuando cravar Él os fue a la nossos cruz, problemas, Él fue ahí para pobreza, clavar doença nuestros e problemas, pecado. pobreza, Muita gente dolencia brinca, o y pecado pecado. morreu-se. Hay muchas personas que dicen, el pecado, Pecado é veneno. ya no se usa eso, ya no se habla. Pecado Pecado es veneno. destrói a pessoa que o pratica. El pecado Pecado é destruye a la vírus. persona. E, portanto, El quando pecado es un Deus virus. nos perdoa Y esse por lo pecado, Ele tanto, retira cuando esse veneno Dios nos perdona este pecado, Él retira ese veneno, sucesso. entonces Mas pasamos a Jesus fez mais do que tener isso. Jesus éxito. foi Pero à Jesús cruz hizo más de que eso. propósito, Jesús sabendo fue a la que cruz de iria propósito, sofrer, sabiendo que vexame, iba a vergonha, sufrir sofrimento físico, vergüenza, derramar o seu sangue sufrimiento para físico comprar a y nossa derramar vida. su sangre Depois ele foi ao para inferno comprar nuestra vida. e Después ele fue al lutou infierno, que es una contra o diabo prisión, e o venceu. y Él luchó Então, contra el diablo y este Jesus venció. que depois ressuscitou, Y entonces, este es el Jesús que después resucitó y que aún estuvo aquí 40 días y 40 noches y fue al cielo. comissionou os seus discípulos a pregar o evangelho, a Y ensinar comisionó a as sus verdades. discípulos a predicar el Evangelio, a enseñar las verdades de Jesús. Jesús no vino a la tierra solo para hacer esto, también vino para hacer otras cosas, como por ejemplo enseñar O planeta está em guerra. cómo podemos vivir aquí en este planeta que está en guerra, Como é que então podemos fazer? vivir con Andando éxito, com ele, né? Sendo amigo dele, andando con Él, não sendo siendo amigo de Él y no e andando no siendo caminho amigo de dele. los enemigos de Dios Ele y diz, andando en el "Largo é o camino caminho de que Él. leva à perdição." Jesús incluso Mas dice, estreito largo e es el apertado camino que é lleva a la a perdición, salvação pero estrecho e y a apretado es el que lleva a la salvación O diabo y é a la que vem para vida. matar, para roubar, para destruir, mas El Jesus diablo veio es el para que dar viene vida. para matar, robar y destruir, pero Jesús viene para darnos vida. Entonces, si usted que está escuchando o viéndonos y está, estoy mal, estoy pasando mal, no sé qué va a suceder, entonces es como ya he dicho, vuélvase para Dios, para que usted también entregue su vida a Jesús, empiece a andar con Él, para que usted llame para estos números para marcar una consulta pastoral. WhatsApp, qual é o outro número? El WhatsApp, ¿cuál es el otro nombre? O WhatsApp El SOS. paga, né? É só a internet. El WhatsApp Você vai no se paga, es solo internet. Y usted va a ser aconselhado, vai ser guiado por aconsejado, pastor, va a ser guiado por un obispo, un pastor, vai vencer. incluso aunque sea a distancia, y usted también va a vencer. Entonces, en el área financiera Todos vivemos es muy importante necessidades de que financeiras. todos vivamos. Ele é Deus Entonces, Él es un Dios Vamos que ver uma história hace em milagros. Lucas 9, Vamos a ver una historia que viene en Lucas 9 y que está aquí en la Biblia, Lucas do versículo Lucas 9, en el versículo 11 em diante. Então Jesus estava aqui 11 en adelante. e Entonces a Jesús multidão estaba foi atrás aquí dele, y la ele multitud falou fue detrás de él falar y él Deus, das coisas de
paró para hablar de Dios, las cosas de Dios, el final del mundo y todo eso. Entonces, como él habló mucho tiempo, las personas estaban a su alrededor y estaba tarde. Y alguien dijo, Señor, es mejor que despidas a la multitud porque aquí no hay pan que comer y ellos se tienen que ir para conseguir comida por ahí. Pero Jesús dijo así, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos sino que 5 panes y 2 pescados. Y los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces. A no ser que nosotros mismos vayamos a comprar comida para todo este pueblo. Y estaban ahí casi 5.000 hombres. En aquel momento no se contaban ni a los niños ni a los... Entonces los historiadores dicen que deberían estar 15.000 o más personas. 5 panes y 2 pescados ni siquiera da para 1, 2, 3 personas. Pero Jesús no dijo, está bien, vayan a comprar. No, nada de eso. Siéntese en grupos de 50. Y hicieron esto. Y después tomó los 5 panes y los 2 peces y Jesús empezó a partirlos y a bendecirlos, a hablar vida. Y daba a sus discípulos para dar de comer al pueblo. ¿Sabe lo que sucedió? Por más que Jesús repartiese el pan y el pescado, no se acababa ni el pan ni el pescado. ¿Será que Dios aún hace eso hoy? Ya lo he visto muchas veces incluso. ¿Cómo Dios lo hace? No lo sé. No soy Dios. Solo sé que Él lo hace. Entonces, dice que todo el mundo comió cuanto quiso. Todos se saciaron. Quiere decir que no fueron migajas. Todos comieron cuanto quisieron. Y después, Jesús mandó recoger lo que sobró. ¿Y saben lo que sobró? 12 cestas llenas de pedazos. O sea, Jesús empezó con muy poco y acabó, después de dar de comer a todos, con muchas cestas llenas. ¿Por qué? Porque es como Jesús dice en Lucas 6:38, dad y se os dará buena medida, recalcada y sacudida, transbordará. Eso es lo que Dios hace. Esto es una ley de Dios. Dios, y usted que ya conoce esta ley, y la fe se gasta. La ley de Dios en relación a área financiera es que nosotros tenemos que sembrar finanzas para cosechar finanzas. Todo funciona así. Todo funciona con base en la agricultura. Y funciona para creyentes y descreyentes. Funciona hoy, mañana, cuando Dios haga todo de nuevo, nuevos cielos, nueva tierra, y siempre funcionó para atrás, y Dios también funciona así. Es una ley universal de Dios. ¿Está viendo? Cada semilla tiene que ser sembrada para producir según su especie. Entonces, el dinero también funciona así. Por eso Jesús, en Lucas 6:38, dad y se os dará. Siembra primero, cosecharás después. ¿Está viendo? Al principio en nuestra iglesia las personas dicen, y cuando yo tenga dinero, entonces es cuando voy a ayudar a la iglesia. Y yo explicaba, la iglesia no necesita que usted ayude. Necesita, pero no es así como funciona. Usted no puede decir, oh Dios, dame primero, después voy a poner la semilla a la tierra. Oh tierra, dame ahí la cosecha, que después de dar la cosecha es donde voy a dar la semilla. Es al contrario. Usted tiene que sembrar primero para cosechar después. Pero yo estoy muy mal, yo paso hambre, tengo poco y me quedo con menos. Si es así como usted cree, no vale la pena escuchar a Dios, porque Él no dice así. Él dice lo contrario. Él dice que yo soy el camino.
pessoas também dizem que é o caminho, mas não são. O governo diz este é Ahí o fuera caminho, las mas é personas mentira, también porque dicen está que a ver es el que não está camino. certo. Este es el camino, pero es Eles mentira também porque dizem, estamos nós é viendo que que temos a no verdade, mas sale é bien. mentira, porque eles Ellos só dizem también dicen, nosotros tenemos quem la diz a verdade verdad. é Jesus. Es mentira porque ellos E a dicen prova mentira. está Quien dice aqui, la ainda verdad es hoje. Jesús. Y la prueba está que Ainda aún hoje hoy, isto funciona. aún hoy, Funciona porque esto Deus funciona. é fiel. Funciona porque Dios es fiel. Então, quando a No es pessoa hombre para decide mentir. usar as Entonces, leis de cuando Deus la para persona semear, para decide colher, usar las leyes então, de Dios, de vai sembrar para acontecer um cosechar, milagre financeiro. entonces Foi isso lo que va a que suceder es sucedeu un aqui. milagro financiero. Está a ver? Fue eso Eu gosto que muito sucedió das aquí. histórias da Bíblia, porque A mí me quando gustan eu mucho las historias de converti, la eu Biblia era, porque sou engenheiro civil, cuando yo me convertí, y especializado aún em soy pontes ingeniero e civil, estruturas especiais. especializado en Então, puentes y estructuras especiales. eu penso que, Cuando yo me se calhar, convertí Deus quer que eu pensé, seja como aqueles yo irmãos da pienso igreja, que a lo todos mejor cheios Dios de quiere que sea aleluias como los e hermanos de la iglesia, todos dizeres llenos de assim, aleluya muito engraçados, y así, e pensava que con dichos muy não há graciosos. lógica na Bíblia, Y yo não há pensaba lógica em Deus, que por acaso. no había lógica en la Biblia, no había Mas quando eu lógica en comecei a ler a Dios. Bíblia, depois até fui para a escola Pero bíblica, cuando fiquei yo maravilhado. empecé a leer la Afinal, Biblia, Deus é Deus yo me quedé de lógica, maravillado. criador Al de tudo. final Dios es E Ele un tem Dios as lleno leis de na mão, lógica, Ele é el que creador decide, de Ele é que sabe todo. como é que funciona. Él tiene las leyes en la Então, mano. Él nós sabe cómo funciona. descobrimos essas leis. Estão na Bíblia. Entonces, si Nós nosotros as descubrimos aplicamos, estas funciona. leyes que están en la Biblia Então, y quando nosotros Ele las aplicamos, funciona. disse assim, Entonces, cuando dai Él vocês de comer dice a así, esta multidão. dale vosotros de comer, Os a esta discípulos disseram, multitud, "Mas a gente não tem nada, só temos los 5 discípulos pães dijeron, pero y no 2 tenemos peces". nada, solo Ok, tenemos 5 acá panes y isso. 2 peces. E Jesus Ok, que fez? Guardou dá esse isso. pouco Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? E multiplicou. Tomó Deu de eso y comer lo a toda a multiplicó y lo multiplicó y lo multiplicó y dio de comer a todo el mundo. Há outra Y passagem aún da Bíblia sobró. que diz que era miúdo que tinha isso. Hay otro versículo de la Biblia que Y dice que era un después de niño él que dar tenía eso. Os pães e os Y peces después de que él dio los panes y com los isso peces a alimentou Jesús, as pessoas. y con eso Jesús Ele recebeu alimentó os a las 12 personas, cestos cheios, él 12 recibió los cestos llenos, 12 cestos llenos. É Deus que, Dad y se os quando dará. nós ¿Está damos viendo? para a igreja, Es é o Dios solo que, adequado, cuando nosotros damos Deus para la iglesia, faz que es com el que suelo muitas adecuado, pessoas conheçam Dios hace con que Jesus. muchas E hoje, com personas internet, conozcan a com Jesús. satélite, com- Y hoy con internet, con satélites y con televisiones ya no hay fronteras. Entonces este es Mas, Dios quando verdadero. nós damos, nós não ficamos sem esse Pero dinheiro. cuando nosotros Deus damos, multiplica nosotros esse no nos dinheiro quedamos como sin ese semente. dinero porque Dios multiplica ese dinero como semillas. Você paga os Si sapatos, usted, não vai ter usted paga los zapatos y no va a Pode tener, pagar os impostos, eh, e é mesmo obrigatório, si va a pagar los impuestos, que eso es você não vai ter obligatorio, retorno. Mas se você der usted no va a para Deus, tener vai un ter retorno. Pero si vai ter usted da dobro. para Dios, Calcada, se quiser, assim, va a tener você vai retorno, sair va a da tener buena crise, medida apretada y saída é uma remecida. pessoa Es así que como está usted va a salir de la sem crisis conhecer si Deus, aún não es una sabe os persona primeiros passos da sua vida com Deus. que no Esse conoce é a o caminho. Dios o está en los primeros E olha que pasos de desde su a vida con pandemia Dios. que Este es o el camino. nosso povo, Y né, mire que nossa igreja, desde la está pandemia feliz. que Se lembraram desta verdade, nuestra iglesia que estamos en semearam tantos mesmo países quando se han tinham acordado de esta verdad, han sembrado realmente cuando tenían las tiendas cerradas, muchos perdieron el empleo, pero no les faltó nada. ¿Por qué? No es porque nosotros somos los campeones, es porque el campeón que es Jesús, Él está con nosotros cuando nosotros hacemos lo que Él dice. Y ahora voy a invitar al team para que toque un himno. Y si usted hoy aún no sembró, siembre ahora mismo. Prepare una semilla, estire su fe. No de los restos, de su mejor. Y va a ver cómo Dios es fiel. Y va a multiplicar en buena medida apretada y remecida. Aleluya. Dai, ser-vos ha dado, boa medida, recalcar e sacudida. Dai, dai, ser-vos ha dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, dai, ser-vos ha dado, boa medida, recalcar e sacudida. Dai, dai, ser-vos ha dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa
Aleluia. Estenda o seu braço sobre mim. Que eu vou orar por Aleluya. si, Extienda para su que brazo você sobre seja mí, que yo voy a orar por usted, vitorioso para que na sua usted vida sea financeira. Senhor, victorioso tu en és su um vida Deus fiel. financiera. Señor, Tu és um Deus que supre todas tú eres as un Dios nossas fiel. necessidades, sempre Tú eres acima un de Dios tudo que que pensamos suple e todas nuestras pedimos. necesidades, siempre por encima de lo que pensamos o pedimos. Yo ordeno la bendición sobre todas estas personas que están Amén, sembrando amén. de acuerdo con tu palabra. Amén y amén. Dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, 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 ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e